Yo solo por una cuestión de mejor conectividad voy a apagar mi cámara, por lo menos por ahora, y después... Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí, sí. Bien. Vamos a empezar entonces a estudiar la ecuación del calor. Para eso lo que vamos a considerar es una barra aislada, o sea, aislada significa que no pierde calor por ningún lado, de longitud L, que inicialmente se encuentra a 100 centímetros, a 100 grados centígrados. Estoy ayudando a una alumnita y estamos estudiando área y todo eso, así que estoy con los centímetros, los metros, los hectómetros, y entonces me equivoco. Bueno, 100 grados centígrados de temperatura constante al inicio. Podemos pensar, qué sé yo, en un alambrecito que, no sé, lo ponemos al fuego, se calienta hasta 100 y después de ahí lo retiramos. De algún modo resulta que los extremos de esta barra están a una temperatura constante de 0 grados. Esto va a hacer que al estar la barra aislada, la temperatura vaya cambiando a medida que transcurre el tiempo de manera uniforme. Si suponemos que la barra es mucho, mucho más larga que ancha, como yo les decía, puede ser un alambrecito muy finito, entonces estamos ante un problema unidimensional, o sea que la temperatura va a depender únicamente de la posición en la que yo me encuentre dentro de la barra, ¿no? En toda una sección transversal, la temperatura va a ser toda igual. Y entonces, bueno, trasladamos este problema, que podría ser un problema de más dimensiones, a un problema de una dimensión. Bien. Esas serían las condiciones entonces en las que estamos trabajando, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo se modela este tipo de problema. El modelo matemático entonces que vamos a utilizar y que define, donde U va a ser la temperatura, la distribución de temperatura de la barra, es la siguiente. Tenemos acá la EDP, que justamente esta EDP se llama ecuación del calor, donde la derivada de U con respecto a T es igual a una constante. Esta constante es una constante positiva que tiene que ver con el material que estemos utilizando y cómo se distribuye el calor en ese material, por la derivada de segundo orden con respecto a X. Acá fíjense que tenemos las condiciones, se llaman condiciones de borde, que son las condiciones que tenían los extremos de la barra, en donde la temperatura era siempre 0, en todo tiempo, tanto en uno de los extremos, al que si ponemos un sistema coordenado, como nosotros estamos trabajando con un problema unidimensional, entonces podemos poner un sistema coordenado acá. Bueno, me va a quedar bastante torcido. En donde esto sería el 0 y esto sería la longitud X, ¿no? Entonces, la temperatura cuando estoy en la posición 0 durante todo el tiempo va a valer 0, y la temperatura cuando estoy en la posición L, que era la longitud de la barra, va a ser siempre 0, ¿no? Fíjense que el dominio de esta función temperatura es una función de dos variables que va a depender de la posición en la que me encuentro en la barra y el tiempo transcurrido, y X va a estar entre 0 y L, y el T es mayor o igual que 0, ¿no? Bien, entonces, estas condiciones son las condiciones que tiene de temperatura que tienen los bordes, se llaman condiciones de borde,
Y esta es la distribución de temperatura inicial, por eso se llama condición inicial, ¿no? Este tipo de problemas es un problema mixto, en donde acá, al venir de un modelo, podemos identificar qué significan cada una de estas condiciones y ponerles nombres. ¿Se acuerda que antes estuvimos trabajando con problemas y decíamos la condición tal, la condición, o no, al ser problemas abstractos, no distinguíamos muy bien de qué tipo de condiciones se hablaba. Pero, bueno, en estos que están modelando podemos identificar de una mejor manera de qué condiciones se hablan y en general son problemas que tienen nombre. Si solamente tengo condiciones de borde, se llaman problemas de Newman. Si tengo solamente condiciones iniciales, se llaman problemas de Dirichlet. Y como este tiene los dos, se llama un problema mixto. Pero bueno, todo eso es anecdótico, lo que les estoy contando. Bueno, acá esto ya se los dije, que el alfa es una constante positiva, que se llama coeficiente de difusividad térmica y tiene que ver con el material en el que esté elaborada la barra. Bueno, entonces, este tipo de problemas, fíjense que la ecuación que tenemos acá está compuesta por las dos derivadas, con respecto a t y con respecto a x. Y se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos, bueno, la clase pasada que también fue en un video, estuvimos hablando en que nosotros íbamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales. Los métodos de resolución que íbamos a utilizar eran la de integración, que son los primeros casos en donde Belén les dejó 2 ejercicios resueltos, ¿no? En donde nos poníamos a integrar la ecuación y llegábamos a una solución U donde aparecían funciones arbitrarias. Y la otra era el método de separación de variables. ¿Sí? O sea, nosotros nos vamos a manejar con estas dos cosas. Hay más métodos para resolución de DP, pero a nosotros nos interesan estos dos. Entonces, acá en este caso, si nos queremos utilizar alguno de estos dos métodos, bueno, la integración no nos va a resultar, ¿no? Porque si queremos integrar con respecto a t, bueno, solucionamos este lado, pero este lado no, y si queremos integrar con respecto a x, tampoco, ¿no? Entonces, ese método directamente no nos sirve para poder encontrar una solución. Así que vamos a ir al método de separación de variables. ¿Ese método qué planteaba? Bueno, planteaba que la solución tenía que ser la multiplicación de dos funciones, una que dependiera de una de las variables y otra que dependiera de la otra, ¿no? Entonces acá tenemos una función que depende solamente de x por una función que depende solamente de t. Y entonces esta función, ahora como yo estoy buscando soluciones, quiero que satisfaga la ecuación diferencial. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a t, cuando yo voy a derivar esta expresión con respecto a t, esto funciona como una constante, y entonces escribo x de x, y ahora esto es lo que depende de t, y entonces lo voy a derivar. ¿Cómo la voy a derivar? La voy a derivar con la derivada ordinaria, porque son funciones de una variable, las dos. Cuando voy a derivar u con respecto a x, entonces, ahora la que funciona como constante es la t, así que esto queda invariante, y tendría que derivar la x con respecto a x, con lo cual voy a hacer la primera derivada. Cuando hago la segunda derivada, entonces derivo 2 otra vez esta función. Esta sigue siendo invariante, ¿no? Porque es constante con respecto a x. Bien, igualando entonces estas dos cosas, obtenemos esto. ¿Qué nos permitía este método? Justamente al tener funciones con variables separadas, nos permite separar a cada uno de los lados del igual las expresiones. Una expresión que dependa totalmente de x y otra que dependa totalmente de t. Para eso, como tanto la función x como la función t son ambas distintas de cero porque estamos buscando soluciones no triviales, entonces eso me permite dividir a ambos miembros de la ecuación por u, y entonces voy a poder acá simplificar
¿no? Este con este y este con este. Y entonces obtengo esta igualdad en donde tengo una expresión que depende totalmente de t por otra que depende totalmente de x. Esto del lugarcito donde pongo la constante alfa es relativo. En general se usa dejárselo a la variable t. Pero, o sea, acomoda un poquito las cuentas, hace que las cuentas sean un poco más sencillas, pero si no lo hacen así también resulta, digamos, un poco más laborioso, pero resulta igual. Bien, entonces, como les decía en el otro video, nosotros acá tenemos dos expresiones, una que depende de t y otra que depende de x. Y estas variables son variables independientes una de la otra. Entonces, como son variables independientes una de la otra, y tengo esta igualdad, no hay otra opción que estas expresiones sean ambas constantes. Porque fíjense que si no lo fueran, si yo no podría igualar esto a una constante, entonces podría despejar la t, por ejemplo, en función de la x. O al revés, ¿no? Me quedaría una variable en función de la otra. Y estas variables son independientes entre sí. Bueno, que cada una de estas expresiones, al ser, sean ambas iguales acá, me permite separar cada una de ellas, ¿no? Porque si ambas son iguales acá, acá puedo decir también, entonces, que t' sobre alfa t es igual a k, y que x segunda sobre x es igual a k. Y entonces, ahora acá tengo una función t que tiene que satisfacer esta expresión, que no es otra cosa que una EDO de primer orden, y tengo una función x que quiero que satisfaga esta expresión, que no es otra cosa que una EDO de segundo orden, ¿no? Y entonces pasé de tener un problema con una función en varias variables a tener problemas más pequeños con EDOs. EDOs, además, que sabemos calcular, porque las soluciones de esta EDO, esta es una EDO a variables separables, la sabemos calcular, y esta es una EDO a coeficientes de segundo orden lineal, a coeficientes constantes. También la sabemos calcular, ¿no? Entonces, de estos dos problemas por separado, conocemos cuáles son las soluciones generales. Bueno, ahora lo que le vamos a agregar a esta cuestión son las condiciones de borde. Entonces, si yo necesito que la u en 0t valga 0, ¿eso qué significa? Significa que x en 0 por t de t tiene que ser 0 para todo t. Y como t de t es una función no nula, entonces lo que tiene que valer 0 es la x en 0. Lo mismo ocurre para u de L en t, y entonces la condición que se me agrega es que x en L tiene que ser 0. Resumiendo entonces todo esto, pasamos a tener estos problemas. Tenemos una función x de x con dominio en el 0L, una función t con dominio para los t positivos. La función x quiero que satisfaga esta ecuación diferencial y que además satisfaga estas dos condiciones, x en 0 igual a x en L igual a 0. Y la función t quiero que satisfaga esta EDO de primer orden. ¿Mm? Bueno, dice, observemos que la función nula, ahora vamos a tratar, estos dos problemas se tienen que, los tenemos que encontrar soluciones simultáneas, o sea, una solución de x o soluciones de x y soluciones de t para el mismo k, ¿no? El k es el mismo numerito. Y entonces notemos que para este primer problema, por ejemplo, la solución nula es solución siempre para todo valor de k. ¿Sí? Si yo tengo la función nula en 0 y en L vale en 0, y satisfacen esta EDP,
La derivada segunda es 0, menos k por 0 es 0. Y entonces, este problema para los distintos valores de k reales siempre tiene como mínimo una solución, que es la solución nula. Ahora nosotros queremos descartar esa solución porque es una solución que no nos sirve para el problema, porque recordemos que la función x es una de las partes, si quieren, uno de los factores de la función temperatura, una temperatura de una distribución de temperatura de una barra, ¿no? Que no era 0 porque inicialmente valía 100, por ejemplo. O sea que no nos sirven las soluciones nulas o triviales. Llamadas también nulas o triviales, cualquiera de los dos. Espérenme que me están tocando el timbre. Ay, no sé qué hice. Acá. Bueno, continúo. Entonces, como estamos buscando soluciones no nulas, lo que nos interesa entonces encontrar es para qué valores de k real existen soluciones no nulas o no triviales. Esos valores de k para los cuales yo voy a tener solución no trivial acá y acá, obviamente, ¿no? Pero bueno, nos vamos a concentrar primero en el... Recordemos que las soluciones de esta, ¿cuáles son? Son las exponenciales, ¿no? Van a ser constantes, no sé qué constante ponerle acá, bueno, le vamos a poner d, qué sé yo, por e a la menos k alfa a la t. No me voy a poner en detalle a integrar esto por variables separables, pero ya ustedes están cancheros, así que... o sea que las soluciones de esta tienen soluciones no triviales, ¿no? Bien, entonces nos vamos a concentrar en el problema que define la función x. Bueno, esos valores de k para los cuales la función x es no trivial se denominan autovalores o valores propios. Este nombre no es casualidad que se llamen autovalores, tiene que ver porque ahí hay escondido, a los que por ahí manejan un poquito el álgebra lineal, ahí hay escondido una transformación lineal y entonces estamos buscando en realidad los autovalores de esa transformación y los autovectores. Entonces, esos valores de k para los cuales hay una solución no trivial se denominan autovalores de k, autovalores, perdón, y las funciones correspondientes se van a determinar, se van a llamar funciones propias u autofunciones. Bueno, entonces vayamos a la EDO y utilicemos las condiciones para ver si existen en este problema autovalores, o sea, si existen valores de k para los cuales la solución es no trivial. ¿Vamos hasta acá o no hay algo que tengo que repetir? Porque acá también arrancan un montón de cuentitas. Bueno, si no me contestan nada, supongo que vamos bien. Bien. Entonces, tenemos la EDO, ¿no? X segunda menos k por x igual a 0. La ecuación característica de esta EDO es r cuadrado menos k igual a 0. Y nosotros sabemos que las diferentes raíces que va a tener esta ecuación característica van a determinar distintos tipos de soluciones, distintos tipos de la forma que va a tener x, ¿no? Y notemos que como esto depende de k, para distintos valores de k, seguramente voy a tener distintas raíces en la ecuación característica. Entonces, lo que vamos a hacer es
irnos parando en distintos casos. ¿Cuáles serían los casos? Bueno, cuando K es un número real, como que los casos importantes son o que sea un número positivo, o que sea 0, o que sea un número negativo, ¿no? Bien, entonces arranquemos con el primero, en donde suponemos que K es 0. Si K es 0, tengo R cuadrado igual a 0, la ecuación característica, o sea que R igual a 0 es una raíz doble, ¿no? Recordemos que la solución era una constante por la exponencial de la raíz por x más otra constante por x por e, ahí acá me queda fierito, ¿no? Por e a la rx, ¿no? En este caso r0 y entonces acá me va a quedar a más b por x con a y b números reales. Esto si lo hacemos mirando... Si lo hacemos mirando lo que estuvimos estudiando de ecuaciones de segundo orden, pero tranquilamente, si el K vale 0 y me queda X segunda igual a 0, yo sé que entonces me pongo a integrar y la solución de esto es una función lineal, ¿no? Pero bueno, por las dudas, aprovechamos y recordamos esta cuestión. Bueno, entonces todas las soluciones cuando K es 0 de esta EDO son de la forma A más B por X con A y B números reales. Bueno, ahora impongámosle las condiciones, que es que quiero que en 0 valga 0 y en L valga 0. Bueno, entonces cuando le pido que en 0 valga 0, lo que resulta 0 es la A, y cuando le pido que, recordemos que esto tenía esta forma, ¿no? A más B por X. Entonces, cuando X vale 0, la que tiene que valer 0 es A, y cuando X vale L, me va a quedar B por L. Pero L es un número positivo porque era la longitud de la barra. Entonces, ahí no queda otra que el que tiene que valer 0 es B. Y entonces quiere decir que la única solución posible para este problema cuando K es 0 es la función nula, porque tanto A como B es 0, ¿no? Quiere decir que este problema, el de X segunda igual a 0, con X en 0 igual a X en L igual a 0, la única solución posible es la función nula. Por lo tanto, K igual a 0 no resulta un autovalor. No me sirve, porque nosotros estamos buscando autovalores, o sea, estamos buscando valores de K para los cuales la solución de este problema no sea nula. ¿Sí? Entonces, cuando K vale 0, la única solución que tengo es la solución nula, así que K igual a 0 no es un autovalor. Chao, a otra cosa. Vayamos ahora al segundo caso, a ver qué pasa con K positivo. Bueno, otra vez, acá sí vamos a tener que escribir la ecuación característica, ¿no? Porque cuando K es un número positivo, tengo una EDO de segundo orden, ahora va más completa, digamos, nos falta un término, pero es más completa, ya no puedo integrar, como nos pasaba cuando K era 0. Entonces acá sí tengo que ir a la ecuación característica. La ecuación característica entonces es R cuadrado menos K igual a 0. Por lo tanto, R cuadrado es igual a K. Recordemos que K es un número positivo, ¿no? Y entonces R no le va a quedar otra que valer más menos raíz de K. Tengo entonces dos raíces reales distintas y entonces la solución tiene esta forma. A por E a la raíz de K por X más B por E a la menos raíz de K por X, ¿no? Combinaciones lineales de esas exponenciales. ¿Sí? Esto es todo lo que trabajamos en la unidad anterior.
Bueno, ahora otra vez vamos a imponerle las condiciones. Entonces, ahora quiero que en 0 valga 0. Entonces, cuando reemplazo acá la x por 0, estas exponenciales me devuelven un 1 y entonces me va a quedar a más b igual a 0. Cuando reemplace la x por L, voy a obtener esta expresión que tengo acá abajo. Entonces ahora tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2 que tiene esta forma, ¿no? Bueno, antes de continuar acá, voy a ir a un pizarroncito hacia algunos mamarrachitos. Bueno, entonces teníamos a más b igual a 0, y después teníamos a por la exponencial de la raíz de k por L más b por la exponencial de menos raíz de k por L, también igual a 0. Sistema de ecuaciones, recuerden que acá es lineal, estas exponenciales serían los coeficientes, 2 por 2, lineal, lo pueden resolver, sustitución, igualación, lo que quieran, ¿no? Incluso hasta también podrían usar Cramer de ser necesario. Pero bueno, a mí me gusta resolverlo de esta manera. Yo les voy a contar mi resolución. A igual a menos b, ¿no? Si a más b es igual a 0, entonces a igual a menos b, o lo que es lo mismo, b es igual a menos a. Y entonces reemplazo en la segunda ecuación. Me va a quedar a por la exponencial de la raíz de k por L, y en vez de poner b, voy a poner menos a por la exponencial de menos la raíz de k por L. Y entonces esto me va a quedar a por la exponencial de la raíz de k por L menos e a la menos raíz de k. Esto igual a 0, ¿no? Entonces, para saber si a es 0 o a no es 0, yo tendría que saber si este número que está acá es un número que es 0 o es distinto de 0, ¿no? Porque tengo dos posibilidades, que todo esto valga 0 y entonces que a puede ser cualquier número real, o que esto sea distinto de 0 y entonces no le queda otra a que ser 0, porque la multiplicación de estas dos cosas quiero que me dé 0. Entonces necesitaríamos saber qué pasa con esto. Y bueno, eso pueden hacer algún trabajo algebraico para ver si esto es un número distinto de 0 o no. A mí me gusta utilizar un poco el cálculo 1. No sé, antes lo damos en cálculo 1, ahora capaz que no. Pero está bueno que si no lo dimos, lo sepamos, porque son funciones que se utilizan un montón. ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Que son funciones que a veces por falta de tiempo no las damos, pero las funciones hiperbólicas se pueden definir seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente, o sea, todos los mismos nombres de las funciones trigonométricas, pero ahora hiperbólicas. ¿Cuál es la definición de la función seno hiperbólico? Es la exponencial de x menos la exponencial de menos x sobre 2. La del coseno hiperbólico es la exponencial de x más la exponencial de menos x sobre 2. Ahí acá me quedé sin pizarroncito. Ahí está. Sobre 2. Propiedades que tienen, bueno, por ejemplo,
el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado me da 1. Una especie de identidad trigonométrica. El coseno hiperbólico de la suma es seno, voy a decir bien, a ver, coseno de la suma es seno por coseno, ¿no? Y exactamente las mismas formulitas de las funciones trigonométricas. No nos vamos a detener tanto en eso. Les digo las 3 propiedades más importantes. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Por ejemplo. Después tienen, ya les digo, un montón de propiedades muy parecidas a las propiedades, todas las identidades trigonométricas que conocemos se cumplen, salvo signo, bastante parecidas. Características de las gráficas. Bueno, el seno hiperbólico es una función impar que vale 0 únicamente en el 0. Una cosita así es. Este sería el seno hiperbólico de x. Y el coseno hiperbólico de x es la famosa catenaria, que no es una parábola, es como una cosita así, y que es siempre mayor que 1. Bueno, entonces fíjense que pensando en estas definiciones que nos quedaron acá, nosotros podríamos escribir esta expresión a por la exponencial, por esa, como a por el 2 veces el seno hiperbólico de la raíz de k por L. ¿No? Porque si yo acá pongo seno hiperbólico de la raíz de k por L, me va a quedar igual a la exponencial de la raíz de k por L menos e a la menos raíz de k por L sobre 2. Cuando tengo solamente esta expresión, eso va a ser 2 veces el seno hiperbólico. Y yo quiero que esto valga 0. Y resulta que raíz de k por L es un número positivo, porque k era un número positivo, entonces raíz de k es un número positivo, y L era un número positivo porque era la longitud de la barra. O sea que la raíz de k por L será un numerito que estará de este lado del eje, no sé dónde, porque eso va a depender de la escala, ¿no? Pero va a ser un número distinto de 0, positivo encima, ¿no? Bueno, y entonces si yo quiero que a por 2 veces el seno de raíz de k por L sea 0, y este número ya sé que es distinto de 0, entonces la que no le queda otra que valer 0 es a la constante a. Si la constante a vale 0, como la constante b es menos a, entonces también vale 0. ¿Está bien? Quiere decir esto que no encontramos ningún autovalor positivo. Todas las soluciones de ese problema con k positivo son solamente la función nula. Bueno, acá está más o menos resumido lo que escribí, lo que les conté ahí en el pizarrón. Bien, o sea que no tengo ningún autovalor positivo. Vayamos a los autovalores los k negativos, a ver si acá tengo suerte y consigo un autovalor. Bueno, entonces, recordemos, k es un número negativo, ¿no? A ver qué me voy a ir al pizarrón otra vez.
K es un número negativo, ¿sí? Y nosotros teníamos R cuadrado igual a K, ¿sí? Entonces, hagamos acá un paralelo y pongamos, por ejemplo, R cuadrado igual a menos 5, ¿no? Este menos, entonces lo podemos pensar como menos 1 por 5. Y entonces el menos 1 es I cuadrado. Y entonces, si R cuadrado es igual a I cuadrado por 5, entonces R es más menos I raíz de 5. ¿Está bien? Bueno, ahora vayamos acá a verlo en general. R cuadrado es igual a K, donde K, recordemos que es un número negativo. ¿Mm? Bien. Entonces, el R tiene que ser más menos I raíz. Y adentro de la raíz, ¿quién tengo que poner? Tengo que poner el opuesto de K, porque adentro de la raíz yo no puedo poner un número positivo, un número negativo, ¿no? No puedo poner más menos I raíz de K. Es más menos I raíz del opuesto de K. Esta conclusión, ¿cómo la podríamos sacar? Bueno, escribiendo, en vez de escribir K, escribir menos el opuesto de K. Y entonces este menos ahora lo puedo pensar como menos 1 por menos K. El menos 1 es I cuadrado. Y ahora puedo aplicar raíz, ¿no? Y este número ahora es un número positivo. Porque si K era negativo, el opuesto de K es un número positivo. Bien, entonces, tomando R igual a estos números, estas raíces, entonces son raíces complejas. Por lo tanto, la solución iban a ser combinaciones lineales de exponenciales por trigonométricas, donde las exponenciales estaban elevadas a la parte real, y acá la parte real de esto es 0, o sea que acá me van a quedar ahora combinaciones lineales de senos y cosenos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algo que tenga que repetir? No, no. Bueno, fíjense que hay que ser muy meticuloso en esto, por eso les digo que es importante que ustedes vayan realizando ejercicios antes de mandarse a hacerlas del trabajo práctico, porque son ejercicios largos y hay muchas cosas que pensar. Todavía hace una hora que estamos y todavía no vamos ni por la mitad del ejercicio. Bueno, ahora tenemos que imponerle las condiciones, o sea que queremos que en 0 valga 0, entonces me va a quedar A por el coseno de 0 que es 1, más B por el seno de 0 que es 0. Esto quiero que valga 0, entonces de acá obtenemos que A vale 0. Bien, entonces ahora vamos a ir a la segunda condición, que era la x en L. Como el A vale 0, este término ya no lo escribo. Vamos a escribir este B por el seno de la raíz de menos K por L igual a 0. Entonces, otra vez como antes, yo tengo dos opciones acá. Una es que la B valga 0 y la otra es que el seno hiperbólico el seno de la raíz de menos K por L valga 0. Si B vale 0, estamos en un problemón.
Si la única posibilidad es que b vale 0 porque este numerito es un número siempre distinto de 0, entonces estamos en un problemón porque no tendríamos ningún autovalor. Sin embargo, fíjense que el seno, ahora no tengo el seno hiperbólico, tengo el seno de la raíz de menos k por L. Y la función seno es una función que se anula en distintos valores reales, ¿no? En la función seno hiperbólico solamente se anulaba en 0, pero esta no. Esta se anula en 0, se anula en pi, se anula en 2pi, se anula en 3pi, ¿no? En todos estos lugares se anula. Quiere decir que cada vez que este numerito que está acá adentro, la raíz, de menos k por L, sea igual a algún múltiplo de pi, el seno va a valer 0. Y entonces acá puedo sacar valores de k. Porque la raíz de menos k tiene que ser n pi sobre L. Y entonces menos k tiene que ser n pi sobre L todo al cuadrado. Por lo tanto, k es menos n pi sobre L todo al cuadrado. Bueno, entonces, para los valores de k negativos, encontramos autovalores que tienen esta forma. O sea, tengo un montón, todos estos. N pi sobre L todo al cuadrado con n un número natural. Todos estos son valores de k para los cuales el problema que incluía a x tienen soluciones no triviales. ¿Cuáles son las soluciones? Estos son los autovalores. Las autofunciones son una constante por el seno. Ahora tengo que poner raíz de menos k, ¿no? Raíz de menos k. Y entonces la raíz de menos k es n pi sobre L por x, ¿no? Y estas son las autofunciones, o sea, las soluciones no triviales del problema. ¿Mm? Bueno, ahora yo tenía dos problemas. Tenía un problema con x y un problema con t. Entonces, con t lo que voy a hacer es tomar los valores de t para estos k. No voy a ir a calcular otros, ¿no? Porque para todos los otros, fíjense que con x probamos todas las opciones. Con k igual a 0 no tenía ninguna opción, con k positivo no tenía ninguna opción. Entonces lo que hago es, para las únicas opciones que obtuve de soluciones no triviales en x, encontrar quién es la función t. Habíamos dicho que la función t, habíamos dicho entonces que la función t eran exponenciales. Vamos a llamar con una D acá, exponencial, y acá teníamos, a ver que no me acuerdo, menos k alfa por t. Entonces, menos k sería n pi sobre L todo al cuadrado, el alfa. Me falta un menos, ¿no? Porque k es menos n por pi sobre L al cuadrado. Ah, porque acá le agregué, porque cuando hice acá, cuando escribí acá, esperen que les voy a compartir lo que había dicho antes, tenía un error.
Acá no era menos K, acá era K, ¿no? Porque esto venía de esto, ¿no? T', Claro, eso es, claro. T' igual a K alfa por T. Ujú. Entonces K alfa por T, entonces las soluciones son K alfa por T. Ahí está. Me había confundido acá y entonces ahí me quedó mal. Siempre una cosa que tienen que controlar es que en general en estos... Ay, ¿acá qué estoy haciendo? Ah, acá. En estos problemas de temperatura, ¿sí? En donde yo, por ejemplo, estoy teniendo, arranco con una temperatura inicial de 100 grados y no hay ninguna fuente de calor, esa temperatura tiene que ir disminuyendo, ¿no? Y entonces, fíjense que cada función u sub n de xt van a ser multiplicación de estas funciones seno por estas funciones exponenciales. Y entonces es lógico que a medida que vaya pasando el tiempo, esto tiene que ir decayendo, ¿no? O sea que el menos me tenía que aparecer. Bueno, yo voy a tener que multiplicar acá b sub n por d sub n, ¿no? Y le voy a poner una constante c sub n para no estar ahí complicando el asunto. Que sería la multiplicación de las dos constantes. No tengo tantas constantes dando vuelta, con que tenga una es más que suficiente. Bueno, y esto con x perteneciente al 0L y t un número positivo. Bien, entonces acá encontramos soluciones no. Bueno, me quedó ahí fierito. No me quiere salir. Soluciones del problema, ¿no? Ahora, estas soluciones, ¿qué cosas satisfacen? Nosotros, ¿por qué nos preocupamos? Y nos preocupamos por la ecuación diferencial que era u de t igual a alfa u de xx, ¿no? Resumiendo, ¿se acuerdan que planteamos una que fuera multiplicación de dos cosas y que fuera solución de esto? Y entonces llegamos a que fuera multiplicación de seno que depende de x por una exponencial que depende de t. Y después además le impusimos las condiciones de borde, que en 0t y que en lt valgan siempre 0. Fíjense que cuando x vale 0, el seno se anula, o sea que chau, todo esto vale 0. Y cuando x vale l, acá se me simplifica la l con el l, me queda seno de n pi, que son todos los puntos en donde vale 0, ¿no? Entonces, para cualquier valor de n, esto también se anula, ¿no? O sea que se cumplen, se satisfacen. La ecuación diferencial, estas son todas soluciones de esta EDP y además cumplen estas dos condiciones. Ahora, yo en el problema original también tenía una condición inicial, o sea, le pedía que en t igual a 0 tuviera una cierta distribución de temperatura, ¿no? Que en el primer ejemplo que vimos era la función 100, ¿no? Bueno, vamos a ir primero a un problema un poquito más chiquito. Voy a hacer lo que me enseñó Belén.
Esto para que vean que en la vida siempre se aprende. Este problema que va a ser un problema un poco más chiquito. Ahí. Acá, recortar. Porque en mi computadora cuando le pedís muchas cosas se tilda un poco. Y ahora le pedí que recorte y no quiere. Bueno, no importa. Poner. A ver si así me da bolilla. Ahí está. Me dio bolilla, pero... Bueno, les cuento que acabamos de perder todo lo otro que tenía escrito. Confío en que lo hayan copiado. Igual está en el... Están los... ¿Cómo es? En la presentación. Porque puse recortar. Bueno, vamos a ir a un problema un poco más chico. Fíjense que acá el alfa vale 2. Empecemos a mirar un poquito esas cosas, ¿no? El alfa vale 2 y la L vale 10, ¿no? Bueno, ya hicimos todo. Fíjense que el problema que nosotros acabamos de resolver con L y alfa genéricos cumplían estas tres cosas, o sea que no vamos a volver a hacer todo ese procedimiento otra vez. Noten que si estas condiciones cambian, o sea, por ejemplo, si yo le pido que la temperatura en uno de los extremos ya no sea 0, sino que sea 10, o que los extremos estén aislados, lo cual significa que las derivadas parciales con respecto a x van a ser 0. Si yo cambio las condiciones en los bordes, van a cambiar los problemas que tengan que ver con x, con la función x, y por lo tanto van a cambiar los autovalores y las autofunciones. Entonces, esta solución general que nosotros encontramos acá es una solución que depende, además de que depende de la ecuación diferencial, ¿no? Siempre hablando de problemas de calor, porque si yo tengo un problema de onda, tengo otra ecuación diferencial y seguro que las soluciones van a tener otra forma. Además de depender de la solución, dependen de estas condiciones. O sea que cada vez que estas condiciones cambien, yo voy a tener que hacer todo esto que estuvimos haciendo de nuevo. Bien. Entonces, las soluciones que habíamos encontrado eran una constante por el seno de npi sobre L, en este caso el L vale 10, por X, por la exponencial. Ahora las vamos a usar, no vamos a repetir todo de nuevo con 2 y con 10. Y esto era menos 2 n pi cuadrado sobre 100. O sea, bueno, lo vamos a escribir así. Pero acá podríamos simplificar y poner 50, ¿no? En el denominador lo escribo así para que quede para la grabación y ahora la borro. Para ahorrar un poquito de numerito. Tener más simplificada la cuestión. Bueno, entonces estas son distintas soluciones que cumplen con las tres primeras condiciones, ¿no? Son soluciones de la EDP, perdón, y cumplen las dos condiciones de borde. Para todos los n naturales tengo una familia de funciones, ¿no? Tengo un montón de funciones. Va variando el n y además por cada n podrían ir variando las constantes. Bien, y ahora yo quiero que la condición, quiero una cuya condición inicial sea igual a esto. Ahora, notemos lo siguiente. Si yo agarro una solita de estas y le pido
que quiero ver qué pasa cuando t vale 0, me va a quedar c sub n por el seno de n pi sobre 10 por x, ¿no? La parte de exponencial me va a quedar exponencial de 0 igual a 1. Y yo quiero que esto sea igual entonces a 50 por el seno de 3pi x sobre 2 más a toda esa expresión que está ahí. ¿Va a ser posible encontrar un único valor de n de manera que yo pueda escribir esta combinación lineal de senos como un solo seno? Bueno, la respuesta es no. ¿Mm? Es una cosa parecida a lo que nos pasaba, ¿se acuerdan? Con las exponenciales. Que si cambiaba el argumento, o sea, el numerito que yo tenía acá, esas exponenciales eran linealmente independientes entre sí, y entonces no puedo escribir una en función de todas las otras, ¿no? Bueno, con los senos y los cosenos pasa exactamente lo mismo. Entonces, esta no es solución, o no cumple, vamos a poner mejor. Vamos a poner, porque me sale bastante fea la letrita. No cumple con la condición inicial. Vamos a poner mejor, vamos a escribirlo mejor. Para ningún n natural se cumple la condición inicial. Ahí está mejor redactado, ¿no? Bueno, entonces, bárbaro, hermoso, encontré soluciones que satisfacen las tres, pero que no satisfacen la última, y entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, pero como esta EDP es una EDP lineal, entonces siempre voy a poder usar el principio de superposición. Siempre que yo tenga ecuaciones lineales homogéneas, fíjense que esto es independiente de si es una EDP o una EDO, voy a poder utilizar el principio de superposición. Y el principio de superposición, ¿qué me dice? Me dice que yo puedo sumar soluciones, ¿no? Hacer combinaciones lineales de soluciones, y entonces eso sigue siendo solución de la EDO, ¿no? Entonces ahora yo voy a proponer una nueva que sea solución, en este caso, yo podría, voy a sumar solamente 3. ¿Por qué? Porque tengo acá en esta última 3 términos, nada más que por eso. Entonces le voy a poner CN1, para no escribir todo, les voy a llamar así. UN1 de XT, otra UN sub 2 de XT, o sea, con otro número natural, y un tercer número natural. O sea, sumar 3, 4, 5, 10. El principio de superposición me permite sumar una cantidad finita, y siempre que sume una cantidad finita, como esta EDP es lineal y homogénea, se puede probar tranquilamente que esto también va a resultar ser solución, porque estoy sumando, haciendo combinaciones lineales de soluciones. Además, como cada una de estas en sus términos satisfacen estas dos, entonces la suma también va a satisfacer estas dos condiciones. Cuando en x valga 0, esto sé que vale 0, este término vale 0, este término vale 0, ¿no? Lo mismo cuando x vale 10. Por lo tanto, con una combinación lineal satisfacen las tres primeras. Ahora tratemos de encontrar los n sub i, o sea, los números naturales, de manera que satisfaga la condición inicial.
Bueno, entonces acá me va a quedar un CN1 por el seno de N1 pi sobre 10 por X más otra constante por el seno de N2 pi sobre 10 por X más otra constante por el seno de N3 pi sobre 10 por X, ¿no? Bueno, yo ahora quiero que cada uno de estos términos sea igual a los términos que están acá. Por lo tanto, ¿qué cosas van a tener que ocurrir? Bueno, primera cosa que vamos término a término, ¿no? El primer término, que el argumento del seno es 3pi por x sobre 2, yo quiero que eso sea igual al argumento del primero, por ejemplo, ¿no? Y entonces quiero que sea igual a n1 pi sobre 10 por x. Y entonces el n1 tiene que ser 15. Para que el segundo término, entonces si el n1 es 15, el c de n1, o sea, la constante que tiene que acompañar el primer término, tiene que ser 50. Bueno, ahora el segundo término, vamos a encontrar un n2 tal que sea igual a 2pi por x. ¿Quién tendrá que ser el n2? Entonces, el n2 tendrá que ser 20. Y la constante que acompaña tiene que ser también 20, ¿no? Bueno, y el tercero, no me olvidé, 4pi. El tercero tiene que ser 40. Y la constante que acompañan tiene que ser menos 10. Bien, entonces, eligiendo estas tres soluciones, en donde los n valen 15, 20 y 40, y las constantes 50, 20 y menos 10, yo consigo tener una solución del problema, ¿no? Acá les pensé que... ahora se le ocurrió... Voy a poner toda la pantalla, aunque no me gusta, pero me va a resultar más fácil. Bueno, entonces fíjense que así van a quedar escrita la solución final, porque le tengo que agregar las exponenciales a todo el asunto, ¿no? Bien. Bueno, ahora volvamos al problema original. En el problema original teníamos esto y acá como condición teníamos el 100. ¿Qué pasa? Para yo poder, yo tendría que
¿Qué hice? Yo tendría que poder, teníamos esto, ¿no? Estas eran las soluciones, eran constantes por el seno de n pi sobre L por X por la exponencial de menos alfa n pi sobre L cuadrado por T con n natural. O sea, tenía todas estas soluciones. Y en el problema original estábamos buscando que la distribución inicial fuera 100. Cuando yo les pido a cada estas u sub n cuánto valen en cero, fíjense que las u sub n van a ser funciones senoidales, dijimos, ¿no? En el ejemplo anterior, para poder cumplir la condición inicial, nos alcanzó con sumar 3, por ejemplo, de esta forma, y así alcanzamos una solución del problema. Ahora, si yo sumo 3, 10, 15, 1.000.000 de funciones senoidales, lo que sigo consiguiendo son funciones senoidales. Lo podemos probar con cualquier graficador, ¿no? No cambia la forma de la función senoidal a medida que voy sumando cada vez más. Cambiará la frecuencia, cambiarán, ¿no?, los lugares donde se hace cero, la amplitud, pero no la forma. Entonces, ¿cómo hago para, sumando una cantidad finita, lograr una solución que en cero, en t igual a 0, me dé 100? Bueno, no lo voy a conseguir. Entonces, tenemos que ampliar el teorema de superposición de soluciones a un teorema en donde ahora aparezca la serie. Ahora lo que yo voy a hacer es sumar todas. Acá iba a poner los naturales, pero voy a poner como lo usamos nosotros, que es de 1 a 100, a infinito. Las voy a sumar todas, ¿no? Y yo quiero que esta serie, entonces, tratar de encontrar los coeficientes de sub n, de manera que esta serie sea convergente a 100 para todos los x entre 0 y l, ¿no? Ese ahora sería el problema. Nosotros acá, fíjense que lo resolvimos de una manera bastante sencilla, ¿no? Era una cantidad finita, quería que se cumplan estas igualdades. Bueno, me fui fijando que tenía que valer esto para que tal cosa, ¿no? Bueno, ahora yo tengo que encontrar, sumar todas las soluciones halladas y tratar de encontrar cuáles serán, qué coeficientes tendré que poner acá para que esta serie, porque ahora lo que obtengo es una serie, sea convergente a 100. Ahora, esta serie que tenemos nosotros no es cualquier serie. Tiene nombre. ¿Son series de qué tipo? Son series que nosotros estudiamos. Son series de Fourier, ¿no? Bueno, entonces por ahí ya puedo y empezar a pensar cómo solucionar este problema, ¿no? Cómo encontrar los sub n de manera que esta serie de Fourier converja a 100, por lo menos en el 0L, que es en el lugar en donde a mí me interesa. Bueno, vayamos entonces a tratar de ver cómo resolvemos ese problema. ¿Hasta acá estamos? Por ahora sí.
Gracias por contestarme, Sol, porque no sé si estoy hablando sola. Bueno, estamos acá. Bueno, ¿cómo calculamos los C sub n? Bueno, estuvimos hablando de series de Fourier, entonces vayamos un poco, un repasito medio rapidongo. ¿Qué pasaba con las series de Fourier? ¿Lo podía hacer para qué tipos de funciones? La serie de Fourier trabajábamos con funciones era para funciones periódicas. Necesitamos funciones periódicas. De periodo 2p. ¿No? Primera cosa. Nosotros acá en ningún momento tenemos una función periódica. La única función que tenemos es la función distribución inicial, que en este caso sabemos que vale 100 entre 0 y L. ¿No? Vamos a ver, espérense que quiero ver si después tengo las cuentas con un ejemplo concreto o tengo todas las cuentas así. No, tengo las cuentas así. Porque si no, bueno, entonces no lo voy a marear y vamos a ir con esto. Si no, ya le poníamos acá un numerito a L para no complicar tanto la vida, pero bueno. Para el cuatrimestre que viene. Bueno, entonces necesitábamos funciones periódicas de periodo 2p. Y después, otra característica, fíjense que acá yo no quiero cualquier serie de Fourier. Quiero una serie de Fourier que solamente contenga senos en este caso, porque yo necesito encontrar unos coeficientes para que esta serie, esta que tiene esta forma, sea convergente a 100. Y esta no es cualquier serie de Fourier, es una serie de Fourier que solamente tiene senos. Y si la serie de Fourier solamente tenía senos, era porque la función era una función con paridad. Y esa función resultaba impar, ¿no? Si me aparecían solamente cosenos, la función tenía que ser cosenos y el término independiente siempre. Me aparecía, necesitaba tener una función par en ese caso, pero acá, como lo que estamos pretendiendo es escribir el 100 como una serie y que solamente aparezcan senos, entonces tendría que tener una función impar. Entonces, yo necesito construir para poder aplicar las series de Fourier una función periódica que además sea una función impar para poder obtener, para que la serie de Fourier sea solo una serie de senos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tenemos esta información, es utilizarla y utilizarla a nuestro favor. Utilizarla de manera que pueda conseguir tener luego una serie de senos y que en algún lugar converja 100. Entonces, yo necesito una función impar, así que me voy a construir una función f, sea f, impar. Acá no tengo una función impar porque directamente ni siquiera tengo un dominio simétrico con respecto al origen. Tengo una función definida en este intervalito nada más. Entonces, para tener una función impar, en principio necesito que esto esté definido en el también en el menos L abierto, ¿no? Y para que sea impar, entonces f de x tiene que ser igual a f de menos x. O sea que en este intervalo tiene que valer menos 100. ¿No? Entonces me voy a construir f impar. Y ahora quiero que sea periódica. ¿De qué periodo?
Y si yo necesito que esta parte de la función esté definida así, entonces el periodo tiene que ser todo esto. De periodo 2L, tal que la F valga 100 cuando X pertenece al 0L. Entonces, a ver, chequeemos. Vamos a ir a ponerla así. Función impar. Esta que tengo acá es una función impar. Es una función periódica. Perfecto. ¿Qué voy a hacer para que sea periódica? Bueno, acá está dibujada solamente en un periodo. Yo podría ahora hacer el dibujito e ir a empezar a copiar este dibujito tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? O sea que si sé que es periódica, voy a poder aplicarle todas las definiciones para encontrar los coeficientes de la serie de Fourier. Y después, además, sé que vale 100, o sea que vale lo que tiene que valer, lo que yo quiero que valga, porque yo necesito que esta serie sea convergente a esto, en el 0L. O sea que, bueno, perfecto. Estoy en todas las condiciones para poder aplicar toda la teoría de las series de Fourier. ¿Qué sería la teoría de las series de Fourier? Bueno, sería, en principio, encontrar esos coeficientes, ¿no? Bueno, acá ya me puedo ir acá. Acá tenemos escrito todo esto que les estuve contando recién. Bueno, entonces, vayamos a los coeficientes. Los coeficientes de la función esta f grande que yo me construí, no me inventé, me construí. Construimos esta función periódica de periodo impar, de periodo 2L y impar. Entonces, como sé que es impar, ya sé que los coeficientes de la serie de Fourier a sub 0 y a sub n van a valer 0. Y después los b sub n, ¿sí? Que eran 1 sobre la mitad del periodo integral entre menos L y L de F por el seno de n pi sobre Lx, ¿no? Todo esto es la definición del coeficiente. Como la función f era una función impar, cuando la multiplicábamos por el seno, esto me quedaba par, y al ser par lo podía escribir como 2 veces la integral entre 0 y L, y entre 0 y L yo sé lo que vale la función f, vale 100, ¿no? Y así me ahorro de hacer 2 integrales, y además uso los datos precisos que me dio el problema. Bueno, cuando integramos esto, obtenemos estos numeritos. Recordar, coseno de n pi era menos 1 a la n, ¿no? Con este menos me queda n más 1. ¿Qué va a pasar con estos coeficientes? Entonces los coeficientes van a valer 0 si n es par, o si n es impar, 400 sobre n pi, porque este número me va a dar 2 cuando n sea impar. Entonces podemos escribir los b sub n de la siguiente forma, ¿no? Bueno, quiere decir que yo encontré, quiero saltearme un poquito esto que hice, que estuvimos haciendo hasta recién. O sea, estuvimos en que voy a recortar esto y lo voy a usar. Odio cuando me pasa esto. Se me tilda. Bueno, no quiero, así que no vamos a perder tiempo. Vamos a ir acá. ¿Qué
¿Qué estuvimos haciendo nosotros cuando encontramos estos coeficientes? Ay, no quiero en rojo. N desde 1 a infinito, y esto eran 400 sobre 2n menos 1 sobre pi. Sí, sobre pi. Por el seno de n pi. Bien. Encontramos la serie de Fourier de la función f, ¿no? Que era esta función impar y periódica. Ahora, esta serie es una serie convergente. ¿Por qué? Porque la función f y su derivada son seccionalmente continuas en el 0, perdón, en el menos LL. ¿Por qué son seccionalmente continuas? Bueno, la f está ahí dibujada, es bien clarito que es seccionalmente continua porque las discontinuidades que tienen son discontinuidades de salto. ¿Y la f', quién va a ser? Y bueno, en este caso, como la f son constantes en cada uno de estos intervalos, la f' va a ser 0, salvo unos agujeritos. Acá va a tener agujeritos en el 0, agujerito en el L, agujerito en el menos L. O sea que va a tener discontinuidades evitables la f'. Y una cantidad finita también en el intervalo menos LL, 3. Por lo tanto, ambas son seccionalmente continuas. Como son seccionalmente continuas, entonces esta serie resulta convergente. ¿Y a qué converge esta serie? Bueno, esta serie, entonces la función f la armábamos con el teorema. Convergía a la función original cuando eso era continua, o sea que en este caso va a ser 100 cuando x esté entre 0 y L. Ay, ahí se acordó de recortar. Bueno, entre 0 y L va a valer menos 100 cuando la x esté entre menos L y 0. Y después, en los puntos de discontinuidad, que en este caso sería el menos L, el 0 y el L, ahí era el promedio de los límites laterales. Y acá en este caso, el promedio de los límites laterales van a ser 0. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿yo necesito toda esta información? No, porque en realidad mi problema estaba solamente en el intervalo 0L. Todo lo demás yo lo construí para poder para poder usar la teoría de las series de Fourier. Pero yo solamente necesito centrarme en el intervalo 0L. Entonces, ¿qué es lo que conseguí? Bueno, conseguí que en el intervalo 0L, justamente porque como la función que me construí era seccionalmente continua con derivada seccionalmente continua, conseguí encontrar unos coeficientes que no son otra cosa que los coeficientes de la serie de Fourier, de manera que esta serie converja a 100 para todo x perteneciente al 0L, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, si estos son los coeficientes que hacen que esta serie sea convergente a 100, que era el problema que nosotros estábamos buscando originalmente, fíjense que lo que estábamos buscando eran estos C sub n, entonces la función u, ahora, ¿quién va a ser? La función u, entonces, va a resultar
ser la serie de 1 infinito con estos mismos coeficientes seno de n pi sobre L por X por la exponencial de menos alfa n pi sobre L todo al cuadrado por T, ¿no? Entonces, esta resulta ser la solución del problema con X entre 0 y L y T un número positivo. ¿Mm? Importante entonces que nosotros podamos justificar por qué ponemos estos coeficientes acá, ¿no? Que eran los coeficientes de sub n. Bueno, los ponemos porque justamente con esos coeficientes se satisface la condición inicial. O sea, esta función, esta serie, perdón, converge a 100 entre 0 y L, ¿no? Fíjense que lo que hemos obtenido acá es una solución formal en donde cada término satisface la ecuación del calor, cada término satisface las condiciones establecidas en los bordes y la serie satisface la condición inicial. Entonces, ahí obtenemos una solución. Esto sería lo que ustedes van a tener. Bueno, ahí en el apunte sigue la ecuación de onda que nosotros, si tenemos tiempo, en la próxima clase la vamos a ver, si no, no. Les va a quedar para tenerla. Ustedes la pueden leer tranquilamente porque es un problema exactamente igual. Lo que pasa es que lo que cambia es la ecuación. Ahora la ecuación de onda es la derivada parcial con respecto a t dos veces igual a alfa por la derivada de u con respecto a x dos veces. Pero la forma, la resolución, a través del método de variables separables y a través de las series de Fourier, es exactamente la misma. O sea que no cambia. Si tenemos tiempo la vamos a mirar. Si no, quedará para que ustedes la lean. Bueno, voy a dejar de grabar y me hacen las preguntas que necesiten o quieren que sigamos grabando toda la clase. Faltan unos 20 minutitos, así que podríamos hacer algo de separación de variables de primer orden. Por mí me parece bien hacer separación de variables para tener ejemplos. Ok. Bueno. No sé si, chicas, alguna de ustedes quiere hacer o quieren que siga yo. Si pueden, porque sí. Sí, ahí estaba mirando, Mari. A ver. ¿Cuáles decís vos? A ver, que acá tengo el apunte. Sí, eso estoy buscando los ejercicios del apunte. Porque viste que yo había hecho, pero no en separación de variables. Claro, pero por ejemplo, a ver, esos son los del 7. Sí. Va a ser, qué sé yo, el 7b, por ejemplo, que ahí tenemos una U dando vuelta. Y tenemos que tener cuidado cuando dividimos y eso. Uno cortito, porque si hacemos de segundo orden, no, se va a hacer largo y no largo. terminamos. Y además es repetir más o menos lo que yo estuve haciendo. Claro, un segundo. Bueno, mientras Belén se acomoda, les voy diciendo que esto, entonces esta clase la voy a descargar cuando termine de hacer toda la compilación en el Drive, que tarda un poquito.
el Meet, y después se la subo a un link de YouTube y la pongo en el aula para que ustedes después la miren las veces que sea necesario. De todos modos, ahí en el aula también van a encontrar clases completas de cuando estábamos todo esto en la pandemia, que es repetir exactamente esto, pero bueno. Por ahí había intervención de los chicos, alguna pregunta o alguna cosa. ¿Querés que haga entonces el 7B, Mari? Bueno, dale. Dale, ahí estamos. Ya fui a buscar la pizarra, para que la conecto. Bueno, ahí comparto pantalla. Ahí estamos, ¿se ve? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, como decíamos, fíjense, vuelvo acá, el enunciado, y se utiliza el método, no sé si se ve, utiliza el método de separación de variables para obtener soluciones a los siguientes problemas de valor de frontera, pero como decíamos con Mariana, por ahí son un poco más sencillos que la de segundo orden que hizo recién ella, ¿sí? Que era la del calor. Elegimos el 7B, que son de primer orden, entonces bueno, tiene, pero es más o menos, hay que ir trabajando de la misma manera, que es proponer una solución, ¿sí? ¿Sí? Propongo una solución U de XY que va a ser de la forma una función que depende solo de X por una función que depende solo de Y. Le podemos poner el nombre que quieran, ¿sí? Yo le pongo X de X, Y de Y, pero pueden ponerle F y G si se marean por ahí con la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Están escritos en mayúscula, ¿bien? Solemos usarlas así. Entonces, fíjense, para poder resolver esta ecuación diferencial, vamos a ver que la derivada de esta u que yo propuse acá respecto de x va a ser igual, como es una multiplicación de una función que depende solo de x por una que depende solo de y, va a ser la derivada primera de esta función, por la y sin derivar porque funciona como una constante. Y la derivada de u respecto de y, de la misma manera, va a ser la función x, que funciona como constante, por la derivada de y. Entonces, si eso, a ver, vamos a ponerle 1 y 2, cuando los utilicemos, ¿sí? Si esto que yo acabo de encontrar lo reemplazo, ¿sí? En 1, en mi ecuación diferencial, mi ecuación en derivadas parciales que tengo al principio, entonces esto va a ser x' por y más u, que es x por y, igual a la derivada de u respecto de y, que es x por y'. ¿Bien? Entonces, fíjense, más o menos como estuvimos pensando antes, vamos a tratar de juntar lo que tiene x y lo que tiene y, como lo hizo Mariana antes con la ecuación del calor. Fíjense que también en este caso nosotros vamos a proponer una solución en donde además x no sea la función nula e y tampoco sea la función nula. ¿Por qué? Porque si x e y, alguna de las dos, son la función nula, ¿sí?
nosotros tendríamos que la u sería la función nula, y u, siendo la función nula, no cumple, ¿sí? La condición 2, ¿sí? Esas son las cosas que hay que estar justificando constantemente, porque si no, el ejercicio está incompleto. ¿Bien? Entonces, bueno, eso también lo vamos a utilizar acá. Y vamos a separar, vamos a juntar. Fíjense, acá puedo poner, para ir, si quieren hacemos este paso, para ir separando las variables. Entonces, como dijimos recién, que ninguna era la función nula, ni x ni y, entonces puedo escribir esta igualdad de esta manera, ¿no? Sobre x igual. Fíjense que los pasos estos son como los mismos, siempre tenemos la misma lógica. ¿Bien? Entonces, nuevamente decimos, como todo esto depende de x, todo esto depende de y solamente, en realidad, la x depende de x, sus derivadas también, la y depende de y, su derivada también, pero este cociente tiene que ser igual a este cociente, entonces no nos queda otra que esto sea igual acá, una constante que tendré que ver qué pasa, ¿sí? Con esa constante acá. Entonces, de ahí, con esta igualdad, tenemos dos ecuaciones diferenciales, ahora ordinarias, porque fíjense que nos va a quedar así. Esta es una de las ecuaciones, que además la podemos escribir así. Y esta es otra de las ecuaciones. Muy parecido a lo de recién, nada más que quedan E2 de primer orden. ¿Sí? Bien, tengo estas dos E2 de primer orden. Entonces, vamos a ir resolviéndola y viendo qué pasa con el valor de K que podemos ir encontrando. Entonces, fíjense, si resolvemos esta que tenemos con X, fíjense que la podemos pensar a variables separables, o sea, la podría directamente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Vamos a hacerlo entonces ya para hacer la variable separables, me parece que me va a convenir. Fíjense ustedes, también la podrían haber pensado como una lineal, pero era más sencillo, me parece, es más sencillo pensarla a variables separables, así, ¿no? O sea que acá me quede 1 sobre x, diferencial x, mayúscula, ¿sí? K menos 1, diferencial x minúscula. ¿Está bien? ¿Sí? Porque el x', el diferencial x mayúscula dividido diferencial x. ¿Sí? Entonces, el logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a K menos 1 por X más una constante C, ¿sí? Perteneciente a los reales. Bueno, ustedes ya hemos visto los pasos, ¿no es cierto? Para terminar diciendo que cómo se despeja, pero se hace una exponencial. Si quieren acá esta le ponemos C1, ¿se acuerdan que habíamos hecho así? Termina quedándome esta expresión exponencial para la C. ¿Sí? Además, ver también las condiciones de que habíamos dicho que no queríamos que sea 0. Entonces, fíjense que a C no le vamos a permitir ser 0, por eso también lo pasamos dividiendo. Bien, ya tengo una solución para X. Ahora, de la misma manera, resolvemos para Y. Fíjense que va a ser bastante sencillo. Bien.
De la misma manera, se resuelve para I, ya nos convenía escribirlo así. Por eso son 2 de primer orden a variables separables. Perdón, esta es la I mayúscula, que paso dividiendo. Y cuando haga el logaritmo natural del valor absoluto de I, de nuevo, ojo con esto, por eso también a veces C1 perteneciente a los reales, o si quieren, vamos con una D1, no confundamos, es otra ecuación. Bueno, y de la misma manera, vamos pensando que entonces esta I de I va a ser una D por E a la K por I, con D perteneciente a los reales menos el 0, ¿sí? Y entonces, la U de XY, que se me plantea al principio, será, entonces, la X por la Y. Fíjense que va a tener la constante C por la constante D. Le puedo poner constante A, que es la multiplicación de las dos. Y me queda descrito de esta manera. ¿Bien? Y nuevamente vamos a ver la condición que tenemos acá. Podemos escribirlo también como una suma, esas exponentes. ¿Sí? La condición que tenemos acá, que es la condición 2. Bien, nos falta utilizar esa condición 2 porque acá, fíjense que nos está faltando averiguar A y C. La condición 2 me dice que U, evaluado en, decía en X0, dice la condición 2, será, fíjense que cuando la I vale 0, este término me queda 1, me va a quedar A por E a la K menos 1 por X, ¿sí? Y esto tiene que ser igual, dice la condición 2, a 4 por E a la menos 3X, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Me termina quedando que A tendrá que ser 4 y D tendrá que ser, D, y dale con el D, antes también dije D, K menos 1. Tendrá que ser menos 3, así que K va a ser menos 2. Por lo tanto, la U de XY será igual a 4 por E a la menos 3X menos 3i, si lo pongo todo junto, ¿no es cierto? Menos 2, perdón, vamos a escribirlo bien. E por K, que es menos 2i, igual a 4 por E a la menos 3X menos 2i. Podemos escribir así. ¿Está bien? Esto. ¿Sí? ¿Se entendió alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, perfecto. Y después, fíjense, los de esa práctica, los de esa parte de la práctica tienen este similar, el A también. Fíjense, son de primer orden y ya después tenemos el E, que ya incluye el segundo orden acá, como el que hizo Mariana recién. ¿Ven? El F, estas son dos de segundo orden. Ya tenemos más condiciones y otras. Fíjense que todos esos primeros ejercicios son donde las condiciones iniciales son sencillas, son con senos, sumas de senos, y entonces van a poder usar como la primera parte de lo que estuvimos viendo, ¿no? En donde no tienen que utilizar series de Fourier. Son ejercicios que son más para practicar la parte de la separación de variables y el cálculo de los
de los valores de K para poder encontrar solución. Después en el otro, en el 8, ahí sí ya tienen cosas un poquito más complejas en donde ya tienen que usar las series de Fourier. Claro, como en este. Después fíjense, observen que en el B ya tienen otras condiciones iniciales. Acá también, ven, ya va variando. Aparte de estas, bueno, son las otras ecuaciones. Claro, traten de hacer una cosa mechadita antes de ponerse con el trabajo práctico. Así, cuando van a hacer el trabajo práctico, están un poco empapados en la parte de lo que hay que hacer, porque si no, resulta muy tedioso la primera vez y bueno, y hace que tarden más tiempo y que estén más hasta último momento, que no se pueden dedicar bien a lo que se tienen que dedicar, porque el trabajo práctico, además de consistir en la resolución de uno de estos de ejercicios aplicado a un problema específico, además lo van a tener que contar y lo van a contar con el vocabulario correcto, de la manera correcta, y además hacer una presentación en donde seguramente tendrán que hacer gráficas, ¿no? Bueno, todo eso requiere de un tiempo, ¿no? Y por eso está bueno que ya empiecen a entrenar la parte de los cálculos, para que después solo sea, bueno, realizar algunos cálculos y dedicarme más a lo otro, que es tan importante como los cálculos. Bien. Bueno, ya estamos en hora, así que si nadie más tiene preguntas, vamos a dejar de grabar y